Muchas gracias al doctor Gerardo Rodríguez. Muchas gracias también al doctor Eduardo Narbona, a ambos por las brillantes exposiciones que han hecho, sobre todo por ponernos en situación en cuanto a la riqueza de la composición de la leche materna y lo evolutiva que es, lo dinámica que es y cómo se adapta a la evolución del recién nacido. En ese sentido, me quería centrar, en primer lugar, en el aspecto que estaba comentando el doctor Narbona en cuanto a, sobre todo, prebióticos y probióticos y la influencia que han tenido en los últimos años en la investigación sobre la nutrición del recién nacido. Me gustaría empezar con esta ilustración simplemente hablando, por poner un poco en contexto, el impacto que tiene el conocimiento que hemos tenido sobre el microbioma humano. Simplemente echando un vistazo, podemos valorar claramente que hay hasta 1000 especies bacterianas identificadas en la piel, de 500 a 1000 especies en el intestino, 600 en el pulmón y así podemos seguir. De tal manera que en este panorama vemos que estamos hablando de 100 billones de células microbianas viviendo con nosotros. Una relación de 10 células microbianas por cada célula humana, de un 1 a un 3% de la masa corporal según publicaciones y aproximadamente como 1,5 kilos. Sabiendo estos datos, otras publicaciones en los últimos años han llegado a decir realmente quién lleva el control o lo que es, en otras palabras, realmente quién está mandando en esta convivencia conjunta entre las células humanas y las células bacterianas. De hecho, quizá lo bueno y la evolución que ha habido en la investigación en los últimos años es que donde antes se creía que las bacterias eran el enemigo público número 1, ahora en lo que se está trabajando es en realmente identificar las que pueden jugar un papel fundamental para prevenir, curar determinadas enfermedades de nuestro siglo y trabajar contra enfermedades. Dicho esto, se sabe que el microbioma humano, más allá de lo que pueden hacer las células humanas, nos están ayudando a la misma fisiología humana a realizar determinadas reacciones metabólicas que las células humanas son incapaces de hacer. De hecho, se sabe que en individuos sanos realizan estas funciones, como decía, y ejemplos concretos como la enterocolitis necrotizante y cómo que esa microbiota alterada se observa en estas patologías en concreto. Y dicho esto, claro, la pregunta sería esta. Deberemos fijarnos en cómo es la microbiota de un individuo sano para intentar acercarnos a ella con los distintos mecanismos o acciones o tratamientos que podamos aplicar. ¿Y cuál es la microbiota normal de un individuo sano? Se sabe hoy día que yo puedo ser un individuo perfectamente sano y todos los que estemos en la sala en gran medida y nuestra microbiota no se parece la de uno a la del otro. Realmente hay grandes diferencias y todos somos sanos o podemos considerarnos individuos sanos. Entonces, ¿realmente cuál es la microbiota de un individuo sano? Pues realmente no se sabe porque en cada uno hay distintas simbiosis, distinta convivencia de esas células bacterianas y están viviendo en buena armonía. Lo que sí podemos pensar es que la del recién nacido realmente quizá es la microbiota, si dijéramos el punto base en el que se podría uno fijar y ver todos los factores que están influenciando en esa microbiota del niño sano son los que nos marcan el camino para poder conseguir esa microbiota de individuo sano que mencionábamos anteriormente. ¿Qué cantidad de factores están influenciando en la microbiota intestinal del niño? Pues efectivamente desde la leche materna, la exposición a los antibióticos de la madre, la ganancia de peso de la madre durante la gestación, si fuma o no fuma, una cantidad de factores y en el mismo niño la exposición a antibióticos, su ganancia de peso, la edad gestacional y un largo etcétera, que efectivamente hacen que haya muchas variables que estén influyendo en esa microbiota del intestino. Dicho todo esto, me quería referir en la presentación de hoy efectivamente a la influencia que pueden tener los oligosacáridos de la leche humana sobre esa microbiota del intestino. Como bien ha presentado el doctor Narbona, ha explicado qué es lo que son muy claramente y sus efectos muy ligados a estructura. Mi presentación pretende complementar lo que ha expuesto ya el doctor Narbona con los trabajos la literatura que hay publicada y los trabajos que se han realizado desde el Centro de Investigación de Nestlé. Como bien se comentaba anteriormente, es el tercer componente sólido y hay una gran cantidad de compuestos de oligosacáridos en este
compuesto tercer máximo o tercer componente sólido más abundante. Hay hasta 200 identificados, pero de ellos algunos, el 80% son neutros, como veremos a continuación, y esa concentración es variable. Me permito un poquito situar de dónde procede, cuándo se empezó a hablar de los HMO de una forma muy breve. Pues realmente, a partir de 1886, en esos años, se empiezan a ver las primeras publicaciones en dos campos de la investigación. Por un lado, en la microbiología y, por otro lado, en el campo de la química. Por el lado de la microbiología, se veía que realmente había una bacteria intestinal que tenía un impacto sobre la fisiología del niño y además que era muy diferente la que ocurría en el niño que tomaba lactancia materna y en el que era alimentado con una fórmula infantil. Por el lado de la química se empiezan a identificar una serie de carbohidratos que realmente, bueno, pues ven que son diferentes en la leche de vaca y en la leche humana. Siguen pasando los años y entonces se empieza a ver que ya en 1930-1926, en el campo de la microbiología se empieza a hablar de un factor bifidus. Es la primera vez que se menciona como tal, como este término más conocido y que más reconocemos. Y por el lado de la química se empieza a hablar ginolactos, como unos carbohidratos adicionales que están en la leche humana, una fracción un poco que no se sabe realmente para qué sirve. De hecho, se creía que era, siendo tan abundante, que realmente no tenía ninguna funcionalidad para el niño. De ahí es cuando en el último siglo se empiezan a lanzar las preguntas. ¿Cómo es posible que el tercer componente más abundante de la leche materna no tenga una funcionalidad realmente para el recién nacido? Y realmente es cuando ya con esta unión de las dos materias, de las dos investigaciones, se empieza a hablar de esos oligosacáridos de la leche materna y se empiezan a identificar hasta estos 200 que hoy día se sabe y cómo se ha llegado a conseguir identificar la funcionalidad de algunos de ellos. Como bien se comentaba anteriormente, las fórmulas infantiles han ido evolucionando de incorporar oligosacáridos de origen vegetal y de origen sintético hasta aquellos de la leche humana. ¿Por qué? ¿Por qué se empezó por estos? Porque realmente los oligosacáridos de la leche humana no era posible ni conseguirlos de la leche de vaca, como bien se comentaba anteriormente, porque la leche de vaca tiene muy poca cantidad y además son muy diferentes, con lo cual no era posible, como ha pasado con otros ingredientes de fórmulas infantiles, aislarlos, sintetizarlos, extraerlos, no se podía hacer. Y por eso se empezó con otras estructuras similares y que tenían una funcionalidad parecida. Y para eso se hacían ensayos clínicos y se demostraba determinadas funcionalidades con los GOS y con los FOS. Pero realmente en estructura no se parecen en nada y realmente esas unidades que no contienen, como son la fucosa, el ácido siálico, son los que les confieren una funcionalidad muy específica, como vamos a ver a continuación. Si echamos un vistazo a la composición de la leche materna, de esos 200 identificados, como bien se comentaba anteriormente, más del 75% son neutros y el resto son acídicos. Y dentro de esos 70%, 80%, casi un 40% lo constituyen estos dos, el trisacárido y tetrasacárido que ya se mencionaban anteriormente, el 2-fucosilactosa y el lacto-N-neotetraosa. Estos, incluido con el 3-sialil-lactosa, son como los representantes de unas categorías dentro de los oligosacáridos de leche humana, es decir, que son los más representativos, pero luego tienen otros oligosacáridos similares dentro de su propia familia que tienen una funcionalidad parecida. Como bien se han comentado antes, hay una cantidad de efectos beneficiosos atribuidos a los oligosacáridos de la leche materna, en los que no voy a entrar en concreto, pero sí mencionar algunos estudios que se han publicado como cierta evidencia. Efectivamente, las madres que tienen un perfil secretor por su genotipo son aquellas que secretan más oligosacáridos 2-fucosilactosa entre ellos, porque es el más abundante. En concreto, las madres europeas pues, son un 80% de perfil secretor. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos tienen menos, tienen bastante, el ratio es justo al revés, y también en las asiáticas. Y se ve que estas madres que tienen este perfil, se favorece el crecimiento de bacteroides, bueno, pues funciona, de bacteroides y de bifidobacterias, aquellas madres que tienen en su leche tienen el perfil secretol y secretan la 2-fucosilactosa. También se han visto estudios en los que madres que presentan también en la leche materna el 2-fucosilactosa, sus niños tienen menor incidencia de diarreas infecciosas en sus lactantes de 9 meses.
Así se ve como diarrea por Campylobacter o otras causas de diarrea se ven con una menor incidencia en aquellas que presentan o 2-fucosilactosa en la leche materna o otros oligosacáridos de la misma familia. Y también se ve que hay niveles más altos de algunos oligosacáridos en la leche materna, se han visto menos patologías en los niños a los 4 meses, queriendo esto incluso decir que diferencias individuales en los HMOs de la leche materna hacen que se pueda diferenciar incluso entre lactantes enfermos y no enfermos, como referencia este autor Davis en 2017 recientemente publicado. Dicho esto, la investigación está avanzando mucho. En la actualidad, los HMO tienen una funcionalidad tremenda en el niño que recibe leche materna y, sobre todo, los campos en los que más se ha investigado su funcionalidad han sido hasta el día de hoy la microbiota, a nivel preclínico, observacional y también clínico y en intervención clínica, protección frente a infecciones, capacidad inmunológica y quizá la fase de investigación, la etapa de investigación que menos se ha investigado es la relacionada con el eje intestino cerebral. Por tanto, la adición de los oligosacáridos a fórmulas infantiles ha supuesto un reto en el que ha sido necesario pues muchos años de investigación y de avances tecnológicos para que esto fuera posible. Y se ha investigado mucho pues, sobre el modo de acción y sus efectos protectores. De esta manera, han tenido que pasar desde las primeras investigaciones en las que se empezaba a hablar sobre los HMOs y la posibilidad de incorporarlos a fórmulas infantiles, han tenido que pasar muchos años desde las primeras investigaciones hasta conseguir sintetizarlos con una estructura exactamente idéntica a los presentes en la leche materna para poder incorporarlos a una fórmula, realizar las validaciones clínicas oportunas, los ensayos clínicos necesarios para poder lanzarlo y con todas las garantías de eficacia y seguridad para poder lanzar una fórmula con HMOs. A día de hoy ya hay hasta más de 17 publicaciones sobre HMOs y se abre un campo de investigación muy interesante. Por tanto, yo les venía a presentar hoy este primer ensayo clínico con 2 oligosacáridos de la leche materna que han podido ser sintetizados con estructura idéntica, sobre todo con 2 objetivos concretos, la seguridad de la fórmula y la eficacia en el recién nacido. Para ello se realizó un ensayo clínico de intervención prospectivo, aleatorizado, controlado y multicéntrico, de 2 grupos paralelos, alimentados con fórmulas distintas, realizado en Italia y Bélgica. De tal manera que la población se trataba de lactantes sanos a término, entre 2.500 y 4.500 kilos, 4,5, inclusión a los 14 días del nacimiento y alimentados a partir de entonces por decisión de la madre de no continuar con la lactancia materna. Se tomó un grupo de referencia de niños amamantados con leche materna de forma exclusiva a partir de los 3 meses. De tal manera que teníamos estos grupos con una N de 87, 88 y 38 respectivamente, y la duración del estudio fue de intervención desde el momento de la inclusión hasta los 6 meses y luego observacional de los 6 a los 12 meses. En esta imagen se ve realmente el diseño del estudio y en qué momentos se hicieron las visitas y se tomaron los determinados análisis y exploraciones que se mencionan en la parte inferior, como son pues, la exploración física, tolerancia digestiva, registro del consumo, antropometría e incluso efectos adversos considerados como incidencia de infecciones y uso de medicación, antibióticos y antipiréticos, que fueron datos reportados de los padres en la consulta del pediatra que revisó y verificó esta información. El primer dato concluyente es que efectivamente, demostrando la seguridad, es que no hubo diferencias significativas en el crecimiento de los niños que tomaron las fórmulas o que tomaron la leche materna. Por lo tanto, ni cambios en el peso, ni en la longitud, ni en el perímetro craneal medio de los grupos estudiados. El segundo gran efecto estudiado fue el crecimiento de bifidobacterias. Obviamente, si entendemos que los HMO, su principal conocimiento de su funcionalidad era que se comportaban favoreciendo el crecimiento de una flora beneficiosa o potencialmente beneficiosa, como son las bifidobacterias, este resultado era un esperable que realmente ocurriera. Si observamos la primera columna, es el grupo de lactancia materna en color rosa, y el siguiente es el grupo control, es decir, el grupo de niños que tomó la fórmula sin oligosacáridos. Fórmula exactamente idéntica al grupo experimental que tomó una fórmula igual, pero con los oligosacáridos, con lo cual la única diferencia era la presencia de los oligosacáridos de leche materna.
Como se puede observar en la línea media de estas cajas, realmente el grupo con los oligosacáridos de leche materna presenta unos resultados mejores o más parecidos al grupo de lactancia materna que el grupo control. Obviamente, la gran variabilidad que se registra en el grupo de lactancia materna es precisamente por esto, por la gran variabilidad que tiene en sí la leche materna. Si fuera un perfil secretor o no secretor, podía estar influyendo en esta variabilidad de resultados que se muestra aquí en el recuento de bifidobacterias. En cuanto al segundo efecto que se mencionaba anteriormente en la charla del doctor Narbona, en cuanto al efecto frente a las bacterias patógenas, efectivamente se testó cómo crecían o no estas bacterias potencialmente patógenas en las heces de los niños, en el grupo de lactancia materna, en el grupo control y en el grupo de estudio. Y se ve cómo el grupo de estudio con la fórmula con oligosacáridos de leche materna presentó mucho o el mismo menor crecimiento, similar menor crecimiento de potenciales patógenos como son Escherichia o el Peptostreptococo de la familia Clostridia, como realmente presentaron menor crecimiento que el grupo sin oligosacáridos de leche humana. La huella metabólica en heces también mostró un perfil muy parecido a lo que ocurre en los ácidos orgánicos que se producen en las heces consecuencia de la actividad fermentativa de las bacterias presentes en las heces. También el grupo amarillo, como ven, el test más próximo al de lactancia materna. Y estos son los datos sobre los efectos adversos que se observaron, como decía al principio, y se recogieron del ensayo. Realmente fue un objetivo secundario del estudio, ver realmente si se reducía la incidencia de infecciones, y fueron datos reportados, como decía anteriormente, por los padres, pero en todo caso revisado y confirmado y corroborado por los pediatras y los profesionales de la salud. En este sentido, se observó una reducción de hasta un 55% y un 70% de las infecciones de vías respiratorias inferiores y de bronquitis a los 4, 6 y 12 meses. En el caso de las bronquitis. También se observó un menor uso reportado de antibióticos y antipiréticos. En todo caso, la prescripción fue obviamente realizada por el profesional de la salud y hubo una reducción en el uso de un 53% en el uso de antibióticos en el primer año de vida y de un 56% en los primeros 4 meses de vida en el uso de antipiréticos. La seguridad de estos dos oligosacáridos para un uso en fórmulas infantiles ha sido avalado tanto por la EFSA como por la FDA, autorizado como sustancia GRAS. En la EFSA en un ratio 2:1, 2-fucosilactosa y lacto-N-neotetraosa, y tanto para fórmulas de inicio y continuación como en fórmulas de crecimiento. Y ha sido autorizada por la Unión Europea tanto la 2-fucosilactosa como la lacto-N-neotetraosa. Por tanto, los mensajes como resumen que me gustaría remarcar para finalizar mi presentación son que los HMO son únicos en cuanto a estructura y funcionalidad y que son bastante diferentes a los que ha habido hasta ahora, se han utilizado los prebióticos utilizados en fórmulas infantiles, que son considerados como seguros por los organismos de referencia EFSA y FDA, y que en un primer ensayo clínico realizado con esta combinación de dos oligosacáridos producen cambios en la microflora intestinal que hacen que se parezca más a aquella observada en los niños que toman lactancia materna y que reducen la morbilidad, en concreto la bronquitis y las infecciones del tracto respiratorio inferior, así como el uso de medicación, en particular de antibióticos y antipiréticos. Y, por tanto, esto supone un gran avance en el diseño de las fórmulas infantiles a partir de este momento y en el futuro. Nada más que despedirnos con nuestra firme creencia de que la leche materna es el mejor alimento para el recién nacido. Muchas gracias.